Buenas tardes, miércoles 24 de enero. Bienvenidos. Esta tarde voy a examinar en una entrevista que le haré al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano lo que puede ser considerada una información que va a causar mucho escozor en algunos sectores, ya que la resolución suprema que designó al entonces comandante Harvey Colchado en el año 2016 para ascenderlo al grado de coronel que ocupa actualmente sería irregular. Dicho de otro modo, el ascenso de Harvey Colchado del grado de comandante de la Policía Nacional del Perú al grado de coronel de la Policía Nacional del Perú por acción distinguida se habría dado de modo irregular por cuanto carecería de validez y aparte se habría dado no respetando los criterios correspondientes. Mucho más información viene con el doctor Pacheco, que tiene todo el análisis completo. Vamos a compartir con ustedes esa resolución suprema firmada por el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y quien era ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, con fecha, como hemos dicho, 2 de noviembre del año 2016. Esto va a causar bastante ruido, así que no se pierda esa entrevista en breves momentos, pero quiero comenzar hablando del pase a retiro del general Angulo, hasta hace poco comandante general de la Policía Nacional del Perú, tras la agresión que sufrió Dina Boluarte en Ayacucho, como ustedes ya saben, a manos de dos mujeres que burlaron la seguridad, el cordón de seguridad de la jefe de Estado. Como era obvio, Angulo no se iba a quedar callado ante un pase a retiro que no está contemplado en los criterios a considerarse. Y aquí quiero hacer un hincapié en que la razón por la cual la razón que ha dado el ministro del Interior para sacarlo, o sea, ellos han agarrado de esta agresión para remover a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Angulo ha dicho que con esto él considera que se pretende mellar la moral de la Policía Nacional del Perú, pero que esto ya estaba decidido por el ministro del Interior desde hace semanas, el ministro Víctor Torres, pero que el tema de fondo es que él considera que ha sido una excusa lo que sucedió en Ayacucho para sacarlo, ya que, y quiero leérselas, no está contemplado por cesar a ningún alto mando por las razones que se han esgrimido. Entonces quiero detenerme a examinar la ley 31570 con ustedes, la ley que modifica los artículos 8 y 18 del decreto legislativo 1267, ley de la Policía Nacional del Perú, y en su artículo 8 habla de la conformación del alto mando y de los criterios. Y esto señala muy claramente que el comandante general de la policía puede ser cesado antes de la conclusión de su administración únicamente por los siguientes motivos: muerte, solicitud de pase al retiro del propio director de la Policía Nacional del Perú por incapacidad física permanente, por incurrir en falta muy grave, por ser autor de un delito doloso con sentencia firme del Poder Judicial y por la comisión de un delito flagrante. Entonces, yo quiero también dejar en claro que Angulo particularmente no es santo de mi devoción, ¿eh? Y Angulo es una persona que ha mantenido a Harvey Colchado, que me parece que es una persona que afecta la institucionalidad, afecta la imagen de la Policía Nacional del Perú y es un peón del caviarismo en nuestro país y actúa de manera irregular en el Ministerio Público. Pero en honor a la objetividad y a la verdad, debo dar a conocer también esta otra parte de la ecuación y lo quiero repetir, Lo quiero repetir. Entonces el artículo 8 dice: puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las causales siguientes: muerte, solicitud de pase a retiro del comandante general por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función, por incurrir en falta muy grave, de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, que no olviden ustedes que ese régimen disciplinario lo abordé en uno de mis comentarios el día lunes o martes para hablar precisamente de Colchado y de que su accionar dañaba la imagen de la policía y debería ser cuanto menos suspendido del cargo. Por incurrir en la comisión de delito doloso, declarada por sentencia firme del Poder Judicial, y por último, por incurrir en la comisión del delito flagrante. Entonces, el ministro del Interior ha manifestado que esto no ha sido un pase a retiro, no ha sido una destitución, sino que ha sido la culminación de las funciones que, de acuerdo a las atribuciones
que tiene la señora Presidente Dina Boluarte de designar al comandante general de la policía han sido dadas por concluidas. Ahora, yo sí creo que acá hay algo más que tenemos que analizar, porque el ministro del Interior ha dicho que la norma no está reglamentada, pero de responsabilidad de quién es que esté reglamentada, del Poder Ejecutivo. Esa norma ya fue aprobada en el Congreso cuando Lady Camones es la presidente del Parlamento, se ha enviado. Si es que no está reglamentada por el Ejecutivo en 60 días, ya es de obligatorio cumplimiento. Es más, tengo entendido que se va a cursar un oficio desde el Congreso hoy mismo solicitando la reglamentación de dicha norma, porque de eso se está agarrando el ministro del Interior. Porque al no hacerlo, al no cumplir estas normas, abre una puerta muy peligrosa y así como hoy es Angulo, mañana puede ser otro. Entonces hay que tener claro eso. Esta norma se aprobó en el Parlamento, es ley aprobada. Han pasado más de 60 días sin que el Ejecutivo la reglamente y al no haberlo hecho ya es de obligatorio cumplimiento y esa es la herramienta que tiene a su disposición el general Angulo para reclamar, como lo haría toda persona probablemente, por lo que considera un abuso y un pase a retiro abusivo, autoritario, injustificado. Eso por un lado, ¿no? Y después, volviendo al tema de Harvey Colchado, en breve voy a estar conectando ya con el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano y quiero recordar dos cosas que voy a abordar con él. Una, lo que acabo de decir hace poco, que al haber omitido una prueba que se le estaba siendo entregada, yo dije en mi comentario del lunes o martes, no lo recuerdo bien, que él habría incurrido en un delito, pero resulta que habría incurrido en dos delitos, más la violación al régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, motivo por el cual considero que debería ser suspendido temporalmente, cuanto menos del cargo por haber dañado la imagen institucional del Perú. Pero los dos artículos del Código Penal, los dos delitos, ¿no?, que están contenidos en los artículos del Código Penal serían los siguientes. Artículo 404, encubrimiento personal. Y el artículo 407, omisión de denuncia, que fue el que mencioné justamente. Me comunican que ya estamos conectados ahora sí con el doctor Pacheco y vamos a ahondar en esto y sobre todo la revelación de la charla es la irregularidad, por consiguiente la carencia de validez que tendría el ascenso a Colchado, a Harvey Colchado, hoy coronel, hasta ese entonces comandante de la Policía Nacional del Perú. Doctor Pacheco, ¿cómo está? Gracias por estar conmigo. Bienvenido. Encantado, Diego, de estar en el programa, a tus órdenes. Sí, antes de dar pie a lo de Colchado, ya lo anuncié en mi comentario y lo que podría ser una revelación bastante importante para el país, y sobre todo por lo que viene sucediendo en el Ministerio Público, respecto a esta resolución suprema que contendría un ascenso irregular del 2016. A eso vamos a llegar, pero antes quiero pedirle que haga una radiografía general de lo que viene sucediendo en el Ministerio Público. Bueno, es la peor crisis que se está viviendo en esa institución autónoma constitucional, creo yo, inclusive desde su creación. Recordarás que hubo una época fatal durante la dictadura de Alberto Fujimori, cuando el Ministerio Público fue controlado por el Poder Ejecutivo a través de la instalación de una comisión ejecutiva. Sucedía lo mismo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y en el caso de la Fiscalía, ese control se daba a través de Blancanélida Colán. Y el hecho de tener fiscales provisionales permitía entonces un control definitivo de esa institución, lo cual generó una crisis bastante grande que, sin embargo, a pesar de la enorme dimensión que tuvo en aquel entonces, no se compara con lo que está sucediendo el día de hoy, dado el hecho de que no solamente tenemos un control externo a la institución, definitivamente es el señor Gorriti y su organización IDL la que tiene el control de la institución, sino que además a ellos se suman líos intestinos de naturaleza vengativo entre unos y otros fiscales que se enfrentan entre ellos en una demostración de desorden, de caos, donde la falta de la mística y de la característica de
unidad jerárquica que caracterizaba al cuerpo de fiscales se ha perdido definitivamente. Entonces, nos encontramos en una situación realmente bastante crítica que, constituyendo un gran problema, exige también una gran solución. Correcto. Ahora, entremos a Colchado, si me permite. Yo había comentado el día antes de ayer, si no me equivoco en mi comentario, que había incurrido en un delito del Código Penal, el 407, pero aparte que había violado la ley del régimen disciplinario de la policía porque había incurrido en un acto que daña la imagen institucional y que cuando eso ocurre, cuanto menos correspondería a la separación temporal del cargo. ¿Cuáles son los delitos que ha cometido Harvey Colchado? Bueno, yo encuentro dos. Uno, en primer lugar, el encubrimiento personal y en segundo lugar, el delito de omisión de denuncia. Pero hay que contextualizar, ¿no? ¿Por qué razón Harvey Colchado ha cometido los delitos de los que estamos hablando? Fuera de otros que seguramente ha venido cometiendo a lo largo de su actuación como el jefe de la DIVIAC, ¿no? Pero particularmente en el caso por el que me preguntas, la contextualización es necesaria. De acuerdo a una revelación que se ha tenido en conocimiento el domingo pasado en el programa de Claudia Toro, Dime la Verdad, se propaló un audio en el que se escucha a este sicario conocido con el alias de El Español, que era un sujeto que llegó aquí al Perú por encargo de Pedro Castillo para eliminar a algunos opositores políticos. A ese nivel se llegó durante el gobierno de este filoterrorista Pedro Castillo, que está bien puesto tras las rejas. Detenido este sujeto, cuando se le pidió el teléfono celular, seguramente para poder hacer la incautación correspondiente, y evidentemente de todos los mensajes de WhatsApp, de texto, llamadas telefónicas, etcétera, dice El Español, y hay que creerle porque estaba en una conversación totalmente amical, así que no tenía por qué blofear ni mentir. En el WhatsApp se evidencian algunas relaciones que él tenía con el general Angulo, pero quien tenía el celular en ese momento era Harvey Colchado, y entonces le pregunta, ¿no?, sobre el particular, y Colchado entonces ve estas conversaciones que El Español tiene muy amicales con Angulo, y sin embargo no hizo absolutamente nada sobre el particular. Entonces, ahí tenemos la comisión del delito de omisión de denuncia que se encuentra tipificado en el Código Penal, en el artículo 407. Ese artículo 407 textualmente señala que el funcionario público, y en este caso Harvey Colchado es un funcionario público, el funcionario que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Entonces, ahí tenemos ya ese delito, ¿no? Okay. Pero no solamente es el hecho de no haber denunciado, sino no haber denunciado a un general del cual el propio Colchado se refiere ante el delincuente. No, ese es pata, le dice, ¿no? En una conversación sumamente coloquial, ese es pata, ¿cómo lo vamos a, bueno, con otros términos más sí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a fastidiar? Sí. Así que entonces esto lo apagamos, ¿no? Colchado, al descubrir una relación sospechosa entre un policía de alto nivel, un general en este caso, con un delincuente, pactando seguramente algunos actos criminales, tenía la obligación de denunciar. No lo hizo, eso es omisión de denuncia. Pero además sustrae Colchado a la persona del general Angulo de la investigación y la persecución penal que corresponde en este caso. Ese delito se llama encubrimiento personal. Y además es un encubrimiento personal de naturaleza agravado,
que se inserta dentro del segundo párrafo del artículo 404 del Código Penal, porque se está omitiendo comunicar un hecho delictivo y cubriendo a una persona en el marco de un hecho que vincula a un sujeto con una organización criminal, ¿no? Entonces, la situación es grave. 404, ese es el artículo 404, encubrimiento personal, y el que mencionó anteriormente, 407, omisión de denuncia. Entonces, cuanto menos son dos, muy aparte de la ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del por Perú. ese lado ya tendría que abrírsele un proceso administrativo disciplinario, y dada la gravedad de la situación, esto amerita definitivamente pues la baja deshonrosa, ¿no? Ok, ahora pasando al tema de fondo de la entrevista, doctor, que es lo que más me interesa. La resolución suprema, 2 de noviembre 2016, Kuczynski es presidente, la firma Carlos Basombrío, en ese entonces ministro del Interior. ¿Ha sido un ascenso irregular el que pasó de comandante a coronel a Harvey Colchado? Sí, fíjate, yo tengo aquí entre manos en este momento la resolución suprema número 386 de 2016, firmada por el ministro de aquel entonces, que efectivamente es Carlos Basombrío, como tú señalas, y va con la firma del presidente de la República, pero también con el visto bueno de un personaje que no se nos debe pasar de vista, Vicente Romero Fernández, que en ese momento era el director general de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué es irregular esta resolución que lo asciende a la condición de coronel? Bueno, fíjate, Harvey Colchado lo que hace es, en el momento en el cual él ejercía la condición de capitán de la Policía Nacional, inicia un procedimiento administrativo para solicitar el ascenso por actos meritorios, ¿ya? ¿Y cuál era el acto meritorio? Pues haber participado en la famosa intervención que se llevó a cabo durante la operación Liberación 96, que se ejecutó juntamente con el Servicio de Inteligencia Nacional en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki, que fue tomada por elementos terroristas del MRTA en diciembre del 96 y que fue liberada el 23 de abril de 1997, como recordarás. Gracias. ¿Cuál fue el papel que cumplió en ese momento Harvey Colchado? Bueno, él se encontraba a cargo de las escuchas, ¿no? Las escuchas que llegaban gracias a los dispositivos electrónicos que se habían insertado dentro de la residencia del embajador. Bueno, una tarea seguramente importante dentro del marco, pues, de lo que correspondía a la ejecución de esta operación. En ese momento, Colchado ostentaba la condición de alférez de la Policía Nacional. Entonces, él va ascendiendo progresivamente, de alférez luego pasa a capitán, a teniente, y de teniente luego en 2003-2004 a la condición de capitán. Y en ese momento se inicia una serie de peticiones de varios oficiales que habían participado en esa operación 96, Liberación 96, para solicitar precisamente esa condición de ascenso por acto meritorio, ¿no? Por acto destacado. Pero ojo, pestaña y ceja. Ese procedimiento lo inició Harvey Colchado cuando tenía la condición de capitán de la Policía Nacional, para que en consecuencia su ascenso fuese al escalón superior, es decir, a la condición de mayor. ¿Ok? Entonces, no se dio ese proceso, ¿ya? Por diversas razones administrativas, y en consecuencia la petición fue declarada infundada. Harvey Colchado, como varios otros oficiales, se va al Poder Judicial y solicita
la nulidad del procedimiento administrativo hasta que finalmente ese proceso judicial llega a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, lo que dicen los jueces de la Sala de Derecho Constitucional no es que hay que darle la razón a Harvey Colchado, cuidado. La sentencia de la Corte Suprema lo que dice es que durante la tramitación del proceso administrativo se han vulnerado algunos principios fundamentales del debido proceso, razón por la cual entonces ese proceso debía llevarse a cabo de manera regular. Eso es lo que dice la sentencia, no dice en ningún momento que tiene que ascender Harvey Colchado. Entonces, en buena cuenta, ese proceso tendría que haber regresado a foja cero. Doctor, pero antes de continuar, quiero que me explique una cosa. ¿Es un juicio lo que esta acción que hizo fue un juicio contra el Estado? ¿Y por qué en todo caso fue ascendido? Porque evidentemente él continuó ascendiendo antes de este ascenso que estamos acá analizando. No, para poder realizar el ascenso, él inició un proceso administrativo. Ese proceso administrativo le resultó adverso. Cuando se acaba la vía administrativa, entonces él recién recurre a la vía judicial para solicitar que se declare la nulidad de la resolución que declaró infundado el pedido de ascenso de capitán a mayor. Este proceso siguió su curso durante varios años hasta el 2014, 2015 y llega a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, hasta ese entonces él permanecía como capitán. No, ya para ese entonces él había seguido avanzando a la condición de comandante. Entonces siguió, por un lado, la acción judicial atrasada y por otro él siguió ascendiendo. Así es. Ya no tenía sentido. Por lo tanto, entonces, lo que la Corte Suprema debió haber hecho por impulso del procurador del Ministerio del Interior fue o debería haber declarado la sustracción de la materia, porque recuerda que Colchado solicitó el ascenso de capitán a mayor, pero ya en ese lapso de tiempo, o sea, tantos años duraron el proceso administrativo más el proceso judicial, que Colchado siguió ascendiendo por la vía normal y regular hasta que en 2015 él ya era comandante. Entonces, ese proceso judicial ya no tenía sentido. Repito, el procurador del Ministerio del Interior debió haber solicitado la sustracción de la materia, pero no lo hizo. Entonces, la Corte Suprema lo que hace es declarar la nulidad de todo el procedimiento administrativo, y repito, porque la Corte Suprema señala que durante la tramitación del proceso administrativo se vulneraron diversos principios relativos al debido proceso, por lo cual entonces ese proceso administrativo promovido por Harvey Colchado el año 2004, es decir, 11 años antes, debía regresar a foja cero. Pero ya no tenía sentido, porque repito, él ya había ido ascendiendo por la línea correspondiente. Y entonces llega esta famosa resolución suprema, y ahí es donde hacen la jugarreta y dicen algo que no dice la sentencia. La sentencia, ojo, no dice que hay que ascender a Harvey Colchado. La sentencia dice que se declare la nulidad del proceso administrativo para que se vuelva a iniciar, para que se le ascienda de capitán a mayor. Y entonces, en el Ministerio del Interior, a través de una mañosa acción, lo que hacen es aplicar esa sentencia de la Corte Suprema como si estuviera diciendo que hay que ascender a Harvey Colchado, cuando eso no dice la sentencia. Y entonces lo ascienden de comandante a coronel. Claro, eso es completamente delictivo. De que la tergiversan, como si dijera algo que no dice, lo utilizan para ascender no de capitán a mayor, sino de comandante a coronel. Exactamente, pero además con un agravante. Fíjate que la resolución suprema, que está firmada por Kuczynski y Carlos Basombrío, es una resolución que fue dada
alrededor de 15 días después de haberse dado la modificación de la ley de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1242, si no me falla la memoria, cuyo artículo 43 señala que solamente existen 3 formas de ascenso. La primera es la que corresponde a tenientes generales cuando la condición del que va a ascender es de general, no es el caso de Colchado. La siguiente es el ascenso ordinario, que corresponde a cualquiera de los otros oficiales de coronel para abajo. ¿Ok? Pero en esos casos, lo señala la ley textualmente, no corresponde absolutamente ningún ascenso por mandato judicial. La única forma de ascender es por concurso público, no por mandato judicial. Y la tercera forma de ascenso es un ascenso póstumo, es decir, cuando ya la persona murió. Colchado ahora no se encontraba en ninguno de estos 3 supuestos. Esos 3 supuestos son inaplicables en este caso. Yo, volviendo a la resolución suprema, doctor, que la vamos a compartir con el público porque es importante, en lo que usted nos acaba de explicar, toda esa acción, primero administrativa, luego judicial, está contenida en el primer párrafo del considerando, ¿no es verdad? Así es, efectivamente. Está acá. Entonces ahí hay que leerlo. Y habla de que en el proceso contencioso administrativo, etcétera, 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 mediante resolución de fecha 5 de agosto de 2014, resolvió declarar fundado el recurso de casación interpuesto por lo que casaron la sentencia de vista y revocaron la sentencia apelada, etcétera, etcétera. O sea que sí efectivamente se agarran de eso. Ya, pero repito, la casación lo que declara fundado es el hecho de que el procedimiento administrativo que se realizó a nivel administrativo dentro del Ministerio del Interior vulneraba principios del debido proceso, por lo cual entonces el procedimiento administrativo debía volver a foja cero. En ningún momento dice hay que ascender a Harvey Colchado. Bueno, porque además la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. No hay ascenso por mandato judicial. Bueno, es un tema bien serio. Yo creo que va a causar revuelo esto, va a causar mucho ruido. ¿Qué se debería hacer en este caso? ¿Cuáles son los responsables y qué cosa es lo que qué acción se debería tomar? Bueno, hay 3 niveles de responsabilidad en el dictado de esta resolución suprema. En principio, la responsabilidad administrativa de quienes le dieron trámite al proceso. En este caso, Vicente Romero. Definitivamente, porque lleva la rúbrica en su condición de director general de la Policía Nacional en ese momento. Entonces el visto bueno de Vicente Romero no es un tema menor en esta resolución. No, en absoluto, porque ya hace tiempo que sabemos nosotros que Vicente Romero, más que un policía, es un actor político en los últimos años. Y evidentemente se venía perfilando desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por lo visto. De acuerdo. Luego tenemos la responsabilidad penal. En ella se encuentra el propio Harvey Colchado. ¿Y por qué razón? Porque Harvey Colchado sabía perfectamente que la sentencia de la Corte Suprema de la República, que declaró casada, ¿no? o casado el recurso impugnatorio de casación, no decía que había que ascenderlo. Lo que decía era que había que declarar la nulidad del procedimiento administrativo y volver a foja cero, es decir, iniciar el proceso desde el momento en el que Harvey Colchado promovió ese proceso, es decir, con la condición de capitán para ascender a mayor. Pero Colchado ya era comandante. Así es. Entonces, él, a sabiendas de ese hecho, que definitivamente, y bueno, esto ya es otro problema en el Poder Judicial, ¿no? Así se demoran los procesos, o sea, a ti te puede agarrar la muerte y tú puedes ganar un proceso judicial, pero tu sentencia ya no tiene absolutamente ningún valor, pues, porque es una sentencia que ha salido luego de 15 años, pero la honestidad te llama, a pesar de la demora con la que se desarrolla el proceso judicial. Colchado debió haber alertado y dicho, no me pueden ascender a la condición de coronel por esa sentencia,
porque esa sentencia no dice que me asciendan, dice que volvamos a foja cero en el proceso administrativo, pero eso ya no tiene sentido, porque yo ya dejé de ser capitán, ahora soy comandante. Entonces ahí hay una aceptación dolosa. Por supuesto, hay una aceptación dolosa. Ahí encontramos delitos contra la administración pública, mínimamente en el delito de fraude procesal, que significa sorprender a la autoridad, ¿no? En beneficio propio. Y este es el caso precisamente. Mínimamente, porque ahí seguramente podríamos encontrar falsedad ideológica y otros delitos más, con seguridad, habría que investigar. Ahora, considerando que estamos divulgando esto a la opinión pública, doctor, ¿dónde queda la figura, o sea, más allá de las responsabilidades de Basombrío, Romero, etcétera, ¿dónde queda Colchado? ¿Dónde queda parado él? Bueno, tercera responsabilidad, la política, la que corresponde a Pedro Pablo Kuczynski y a Carlos Basombrío, por haber firmado esa resolución. Ahora, ¿qué es lo que se debería hacer? El procurador del Ministerio del Interior, de oficio, tendría que promover dos acciones en paralelo. En principio, iniciar el proceso de nulidad de la resolución. El problema es que para la nulidad la nulidad de oficio solamente existe la posibilidad de hacerlo desde la administración 2 años y evidentemente ya pues nos encontramos fuera de plazo. Ahí alguien tiene que responder por ese hecho, pero no le quita al procurador que de todas maneras debe iniciar el proceso de nulidad a pesar de que se ha pasado el plazo para que se inicie un proceso de investigación administrativa interna. Y paralelamente formular denuncia penal contra Harvey Colchado, Vicente Romero y todos los miembros que participaron en ese proceso administrativo irregular por la comisión del delito de, mínimamente, como te digo, fraude procesal, probablemente falsedad ideológica, por hacerle decir a la sentencia casatoria de la Corte Suprema algo que no dice. De acuerdo a esta resolución suprema, lo que están diciendo es que la sentencia casatoria dice que hay que ascender a Harvey Colchado. Eso no dice la sentencia casatoria, por lo tanto, entonces es un delito de falsedad ideológica. O sea, en conclusión, y para resumirlo, el coronel Harvey Colchado, hoy jefe de la DIVIAC, en realidad es comandante. Claro, tendría que regresar a su condición de comandante, pero para ser destituido posteriormente por haber incurrido en responsabilidad penal. Ok, bueno, excelente exposición, doctor, muy claro, y esperamos que las acciones correspondientes sean tomadas, ¿no? Para terminar, yo le quería preguntar una cosa que, bueno, porque no lo he podido entrevistar en las últimas semanas, pero los chats de Villanueva, con eso termino, cuando se captura, o dicho de otro modo, ¿se ha seguido el procedimiento normal que se tendría que haber seguido con el celular, peritajes, etcétera? Bueno, ahí nos encontramos frente a una situación también gravísima, de las que ya nos tienen acostumbrados estos personajes que vienen controlando el Ministerio Público y la Policía Nacional. Estos famosos chats de la conversación supuesta que habría tenido Jaime Villanueva con el agente encubierto, el tal Roberto, que se supone que es un congresista de la República, de acuerdo al acta de toma de la información que ha sido suscrita por el fiscal Niño, ¿no? El acta comienza señalando que se encuentran en un domicilio cuya precisión se reserva por tratarse de un agente encubierto, por una cuestión de seguridad. Bueno, eso es normal. Pero en el acta se da cuenta que conversando con el agente encubierto, con el tal Roberto, este le dice al fiscal que tiene conversaciones comprometedoras con el asesor de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, que en este caso es Jaime Villanueva. Entonces, el fiscal le pide el teléfono al agente encubierto, que es un iPhone 13, de acuerdo a lo que señala el acta.
Pero el agente encubierto dice, no les voy a dar mi teléfono. Lo que voy a hacer es hacer unos screenshots y se los voy a enviar al capitán que le está acompañando aquí en la diligencia policial. Y eso es lo que hizo. Esa es una violación absoluta de todos los protocolos de cadena de custodia. Porque lo que debió haber sucedido, de acuerdo al protocolo de recojo de muestras electrónicas aprobada en el Ministerio Público y está vigente desde el año 2016, es que el fiscal debió haber recibido el teléfono celular del agente Roberto, haberlo lacrado en un sobre, haber rellenado el acta correspondiente para iniciar la cadena de custodia, llevarlo a la fiscalía, señalar fecha para la diligencia de apertura del teléfono celular y conectarlo al aparato que tienen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para iniciar la extracción de toda la información juntamente con los famosos códigos hash. El famoso código hash es el DNI de cada uno de los mensajes, lo estoy diciendo metafóricamente, ¿no? Es la huella digital de cada uno de los mensajes que se establecen cuando conversan dos personas a través del WhatsApp. Pero nada de eso se hizo. En consecuencia, aquí nos encontramos frente a unas impresiones que en primer lugar han sido manipuladas, en segundo lugar han sido recogidas sin respeto por el protocolo de recojo de evidencia electrónica y además no tiene cadena de custodia. Por lo tanto, entonces, es lo que denominamos los abogados prueba ilegal. No tienen absolutamente ningún valor. El problema es que con ese procedimiento írrito se tumbaron a la fiscal de la Nación. Y eso es delito. Eso es infracción constitucional porque viola los artículos 38 y 51 de la Constitución Política de parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y, por supuesto, los lleva a los miembros del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, Marita Barreto, Harvey Colchado, el fiscal Niño y los otros policías que participaron en esa diligencia, han incurrido pues en diversos delitos. Ahora, ellos no son fiscales de ayer, de antes de ayer, son fiscales que tienen una larga trayectoria, es decir, este no es un error que lo cometió un novato que llegó la semana pasada y que no sabía cómo se trabajaba. No, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y saben que lo que recogieron no tiene absolutamente ningún valor. Muchas gracias, doctor, por esa explicación tan ilustradora. Estaremos en comunicación. El problema, permíteme para terminar, es que nosotros podemos dar todas las explicaciones basadas en la realidad, basadas en hechos objetivos, basadas en la ley, pero ¿sabes qué? No sirve para nada. Porque finalmente, como decía Abimael Guzmán, y esto por supuesto no es, digamos, una apología a Abimael, sino más bien al revés, es reconocer cómo es que ellos operan exactamente igual que Abimael. Abimael decía, salvo el poder, todo es ilusión. Y efectivamente ellos tienen el poder, por eso hacen lo que les da la gana. Entonces nosotros podemos desgañitarnos demostrando y desbaratando y desnudando factual, legal, moral y políticamente todas las tropelías que han venido cometiendo, pero no tenemos el poder lo tienen ellos, por eso es que hacen lo que les da la gana. Y por eso urge que el Congreso de la República tome cartas en el asunto de una buena vez. Muchas gracias por la invitación, Diego. Para terminar, brevemente, doctor, ¿a qué se refiere que el Congreso se refiere que destituya a los miembros de la Junta? ¿A qué se refiere cuando dice que tome cartas? Claro, definitivamente. Los miembros de la Junta, una vez más, han cometido otra infracción constitucional, porque ya fuera de todas las otras que ya han cometido, habían cometido una más, que es la de realizar un proceso disciplinario a la fiscal de la Nación, un proceso que no existe, que no está regulado en la ley orgánica. Esa es una infracción constitucional. Pero además, ya con toda esa falta, utilizan un medio probatorio que no tiene absolutamente ningún valor, violando el Estado de Derecho, violando el artículo 8 del Código Procesal Penal que señala que
las pruebas que no son recogidas con respeto de la ley y de los derechos humanos no tienen absolutamente ningún valor. Lo dice textualmente, pero sin embargo se zurraron en el asunto. Que el Congreso debería destituir a los 7 miembros de la Junta. Debería destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de una buena vez, y el día que, yo no sé si Patricia Benavides va a regresar, pero yo lo que sí sé es que el actual fiscal de la Nación es un holograma donde detrás de él en realidad está Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti, que son los que controlan al actual fiscal de la Nación, que está demostrando cómo se puede uno esperar 20 años en ejercicio de la función de fiscal para llegar a ser fiscal de la Nación y terminar de la forma tan vergonzosa como lo está haciendo. Fíjate, ya archivó la denuncia, la investigación que se estaba siguiendo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya archivó una denuncia que un grupo de patriotas formulamos contra Sigrid Bazán después de haber generado el asusamiento y la apología al delito de homicidio cuando vinieron a hacer la toma de Lima. Acuérdate que Sigrid Bazán, muy alegre en sus redes sociales, decía: necesitamos muertos para que nos escuchen. La denunciamos y archivaron el proceso. O sea, es un fiscal de la Nación marioneta, lamentablemente. Por eso te digo, yo no sé si volverá Patricia Benavides, pero en cualquier caso, lo que sí sé es que este fiscal de la Nación no puede ser más fiscal de la Nación, porque realmente es la garantía de la impunidad contra los que violan el Estado de Derecho. Es una marioneta que se zurra en el orden constitucional y en el orden legal, y definitivamente viola todo lo que significa la constitución de un ministerio público en el marco de un Estado constitucional de derecho, que es respetar y garantizar el principio de legalidad. Eso ya es historia gracias a este personaje. Bien, muchas gracias, doctor Pacheco, por su intervención. A ti, Diego, un gran abrazo. Bueno, sumamente esclarecedora. Yo creo que ya es pedirle más a un invitado, a un especialista, es imposible, ¿no? Ha desmenuzado todo, los artículos del Código Penal que habría violado Harvey Colchado, sin hablar del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Sabemos ya, ustedes han visto la resolución suprema, que en sus considerandos nombra un proceso administrativo de Colchado que había derivado en la Corte Suprema y que ordenaba algo que nada tenía que ver con ascenderlo a él de capitán a mayor en ese momento. Bueno, lo colocan ahí en el considerando que firma Pedro Pablo Kuczynski, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, con visto bueno de Vicente Romero Fernández, que como ya ustedes habrán escuchado, no es detalle menor, hay una responsabilidad administrativa ahí. Pero el tema de fondo, es decir, los responsables tienen que responder ante esto, pero el tema de fondo es que hoy por hoy Harvey Colchado ostenta un grado que no debería ostentar, que es el grado de coronel, debería seguir en el grado de comandante, y sencillamente es una acusación bien seria. Y desde luego que hay una aceptación dolosa, ¿no? También por parte de Colchado. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el día de mañana. Buenas noches.